yo quisiera en este espacio hacer varias reflexiones. Yo empiezo desde la óptica del BID y la llevo a la óptica de los países. BID por muchos años ha sido la cuna de la innovación del grupo BID. Gracias a BID fue que la institución empezó a trabajar de manera decidida en las microfinanzas y pudimos tener una gran ebullición del movimiento microfinanciero en los años 90, exitosamente. Recuerdo mucho la obra de Don Terry en esas materias. Dos, el BID antes FOMIN, empezó a desarrollar el concepto de las B Corps. Y nosotros en Colombia ya tenemos una ley de las empresas BIC de beneficio de interés colectivo y esperamos tener cerca de 1000 empresas que estén certificadas bajo ese prisma y también aliadas en lo que se conoce globalmente como Sistema B, una manera de unir visión social desde el sector privado. También quisiera destacar que todos los proyectos de Venture Capital en América Latina y particularmente en el caso colombiano contaron de una gran asesoría de BID antes FOMIN, y que nos ha permitido desarrollar programas tan importantes como Colombia Capital, a partir del cual han llegado nuevos emisores al mercado público de valores. Y sin lugar a dudas, tenemos que hablar de los bonos de inversión social, que este ha sido para mí una de las herramientas más importantes. Y todavía recuerdo, estando en el BID, yo dejé el banco en enero del año 2014, y recuerdo que cuando estaba saliendo del banco, en ese momento ya teníamos un paso muy consolidado de lo que era antes una evaluación teórica a llevar esto a la práctica. Y eso, como lo dije yo en su momento y además publiqué un artículo al respecto, permitía resolver dos problemas. La proyectitis, que es una enfermedad que se presenta en muchas fundaciones en América Latina, que tienen que todos los años ir a tocar la puerta de los donantes y decir: vea, tengo este proyecto social para X o Y causa, por favor, apórtenme en unos recursos. Y por supuesto, esa labor año tras año llevaba también a lo que yo llamo proyectitis más carencia de recursitis. Entonces terminan buscando pequeños recursos para hacer proyectos que de pronto no tienen la escalabilidad y la posibilidad de ser replicados. Por eso celebro que esa que fue una discusión que durante tanto tiempo tuvimos en el grupo BID se haya materializado en los bonos de inversión social, a partir de los cuales lo que hace una causa a través de sus ejecutores, públicos o privados, es decir, vamos tras esta meta: reducir desnutrición, escolaridad o también llegarle a algún grupo de afectación social, y sobre la base de los resultados alcanzados se desembolsan los recursos. Entonces hay un incentivo gerencial, un incentivo asociado a la ejecución, y yo creo que eso resuelve también muchísimo la capacidad de fondeo para muchas fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que quieren adelantar estas medidas de alto impacto social. Creo además que el hecho de que se vinculen los gobiernos es también fundamental, porque permite también canalizar herramientas, canalizar lecciones y unir administrativamente agencias que tengan responsabilidades. Y por supuesto, también desde agencias que están buscando constantemente recursos de donantes, poder hacer ese pledge por el resultado y recibir el fondeo una vez ese pledge es cumplido, pero teniendo también ese factor de elemento compensatorio que permite conseguir los recursos de corto plazo y después ser compensados con los de largo plazo una vez se cumplen los objetivos. Eso para mí es fundamental, y la innovación social en nuestro gobierno ha jugado un papel central. Nosotros hemos trabajado en innovación social desde el emprendimiento hasta la política de lucha contra la desnutrición, y eso para nosotros es un paradigma. Y eso me permite también decir lo siguiente: la pandemia ha tenido dos momentos. Tuvimos el año 2020, la gran embestida de la pandemia. La pandemia sorprendió al mundo, el mundo no conocía mucho de esta enfermedad, empezó a desagregarlo, a conocerlo, y entonces desarrollamos las pruebas, desarrollamos los esquemas de control epidemiológico, empezamos a adecuar protocolos de bioseguridad y rápidamente vimos también un desarrollo científico que nos ha traído las vacunas, y hoy estamos en el proceso de vacunación masiva en todo el mundo. Eso es importante, pero también
el año pasado tuvimos que desarrollar unas baterías sociales sin precedentes para atender esta coyuntura. Y yo quiero hacer referencia a lo que hizo Colombia. Colombia enfrentó esta situación y puso en marcha un programa social que no tiene parangón en la historia de nuestro país. Se creó una transferencia no condicionada que ha llegado a cerca de 3.4 millones de hogares y que ha aportado 160.000 pesos durante prácticamente un año y estará mínimo en vigencia hasta el mes de junio. Eso ha sido un factor para contener la embestida de la pandemia, sobre todo a los sectores de alta informalidad y a los que están en el rebusque. Segundo, la devolución del IVA, una herramienta para compensar un impuesto que tiene muchísimos factores de inequidad, que llegó a 1 millón de personas el año pasado, este año llegará a 2 millones de familias y eso también tiene un gran alcance. Tercero, el Fondo de Solidaridad Educativa, a partir del cual salimos a atender a jóvenes, a niños y también a estudiantes universitarios, de manera que no entraran en la deserción por carencia de recursos. Y hoy tenemos cerca de 700.000 estudiantes que están yendo gratuitamente a la universidad pública de nuestro país, que gracias a estas herramientas pudieron protegerse. Creamos el programa de apoyo al empleo formal PAEF, que ha permitido, óiganme esto, subsidiar 40 o 50% del salario mínimo legal mensual a cerca de 3.4 millones de trabajadores. Y por esa vía proteger el empleo formal y contribuir a la reactivación, también subsidiando la mitad de las primas de mitad de año y la prima de diciembre. Eso también ha tenido una gran repercusión porque ha sido un instrumento de protección de empleo. Y claramente también tenemos en este momento un programa que nosotros queremos seguir dinamizando, que son las garantías de 80-90% para la protección del sector empresarial para que tenga acceso a liquidez. Esto sumado también a otros programas sectoriales muestran que ha sido la equidad y la innovación social lo que ha marcado nuestra capacidad de respuesta. Dicho eso, también quiero poner esto en contexto. El año pasado, muchos países tuvimos que hacer este gran esfuerzo. Y el año pasado tuvimos la mayor caída de nuestro Producto Interno Bruto, quizá de los últimos años o inclusive hasta de nuestra historia. Y eso nos mostró a nosotros lo estruendosa que puede ser esta pandemia. ¿Qué ha cambiado en el año 2021? Por un lado, ha cambiado la perspectiva de crecimiento. Ya nos aprendimos a manejar ciertas presiones de la pandemia, a ir recuperando vida productiva y a ir teniendo una recuperación del ambiente de interacción humana con todas las precauciones. Y por lo tanto, los vaticinios de crecimiento para este año pueden estar por encima del 4, 5 o 6% en muchos países de la región. Y claramente, este año tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Uno, que lo que pensábamos el año pasado iba a ser tal vez de corta duración, pensábamos que la pandemia iba a durar tal vez un año y quizás basado en el parangón de 1918-19, cuando se fue la peste española, que duró aproximadamente 1 año y 3 meses, a darnos cuenta que vamos a tener que convivir por más tiempo con este virus y que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo y que por lo tanto hay que seguir con la vacunación masiva, con la reactivación segura, pero que tenemos que seguir protegiendo a los más vulnerables. Y eso me lleva a decirlo con claridad. Hoy, todos los países, sin excepción, vamos a tener que enfrentar un reto dual: proteger a los más pobres y estabilizar nuestras finanzas públicas. ¿Qué significa proteger a los más pobres? Que mantengamos estos programas sociales todo el tiempo que sea necesario para seguir protegiendo a este sector y que no tengamos retrocesos severos desde el punto de vista de pobreza y pobreza extrema, y también en desigualdad medida en el coeficiente de Gini. Por eso, para nosotros fue muy importante contar con el apoyo del BID en estas tareas y también con la contribución de BIDLab, porque como lo decía el propio gerente de sociales del banco, Marcelo Cabrol, hace unos días, esa decisión de Colombia ha marcado un paradigma también para otros países de la región. Y el propio PNUD dice, gracias a esas intervenciones sociales, prácticamente no se movió el coeficiente de Gini, y eso muestra la capacidad focalizada que tienen estos programas sociales. Necesitamos más jóvenes en la gratuidad universitaria, llegarle con esos recursos de las familias más necesitadas con ingreso solidario, avanzar en la devolución del IVA,
tener además un incentivo para el primer empleo, acompañar el PAEF y reducir la tasa de la micro y pequeña empresa, donde se genera cerca del 90% del empleo en nuestro país. Y por otro lado, la estabilización de las finanzas públicas es una necesidad imperiosa que hoy se está imponiendo en el mundo por una sencilla razón. El pasado 1 de abril el Fondo Monetario Internacional publicó su informe fiscal, donde dice que este año la relación deuda-PIB promedio mundial va a cerrar en el 99%. Eso es un campanazo para el mundo, porque eso quiere decir que en los próximos años vamos a estar compitiendo por recursos de endeudamiento, así como hemos competido por vacunas, por ventiladores, por hisopos, por reactivos. Y eso también muestra que solamente los países que logren tener esa protección de los más vulnerables y la estabilización de sus finanzas públicas son los que van a tener la mayor credibilidad para salir a los mercados y financiarse. Hablar de estos temas en la coyuntura de este año y compararlo con el año anterior es importante. Y por eso nosotros hemos presentado al Congreso de Colombia la transformación social sostenible. ¿Que busca qué? Que los jóvenes de Colombia tengan en ese momento el incentivo al primer empleo, donde nosotros aportamos la seguridad social para los trabajadores entre 18 y 28 años por 5 años y también para otros sectores de la población. Que podamos llegar a cerca de 5 millones de hogares a través del ingreso solidario, que lleguemos a 4 millones de hogares con la devolución del IVA, que protejamos a los jóvenes que están en este momento, que están entrando a la universidad. Y en quinto lugar, que tengamos este estímulo a la generación de empleo. Esa medida, sumada a la estabilidad de las finanzas públicas, es nuestra gran apuesta, pero con una consideración. Los efectos sociales empiezan en julio de este año, continuando los programas, y la estabilización de las finanzas públicas a partir de nuevos recaudos se empezarán a generar en el 22 y tendrán efectos a partir del 23, lo cual quiere decir que no será una reforma para mi administración, sino para pensar en la próxima generación de colombianos, dejando estabilizadas las finanzas y la innovación social concentrada. ¿Por qué enumero todo esto? Porque estos programas también van a poder contar con herramientas de innovación social y con bonos de innovación social. Y podrán vincularse también al ejercicio que los privados adelanten en estas materias. Y que esta lección sea una lección que pueda extrapolarse a otros países de Latinoamérica. Porque el esfuerzo que vamos a tener que hacer en estos dos frentes es necesario y es urgente. Quienes no lo hagan, quienes lo demoren, están incubando una bomba de tiempo en los próximos años. Eso lo saben ustedes supremamente bien y yo creo que el enfoque que está teniendo el BID de apoyar con todos los recursos de crédito y de desembolso en el lado público, de desarrollar herramientas innovadoras, también requiere por parte de BIDLab que estos bonos de innovación e inversión social puedan también desplegar su capacidad a todos los niveles públicos y privados, y donde el trabajo conjunto nos permita a nosotros hacer vacunación masiva, reactivación segura y hacer transformaciones sociales de manera sostenible para que, como diría el World Economic Forum, podamos salir de esto mejor. Ellos utilizaban una frase en inglés, Build Back Better. Ahora tenemos que homogeneizar esas tareas con la más importante, que no retrocedamos en materia social y que además vayamos de la mano con la Agenda 2030 de sostenibilidad ambiental. Por eso celebro profundamente que BIDLab y que el BID estén haciendo este encuentro y yo espero también, como hijo de esa casa, de ese Banco Interamericano de Desarrollo que ha sido siempre el banco amigo, con el liderazgo del presidente Claver, con el liderazgo de Irene, con el liderazgo de Marcelo, con todos los funcionarios, que sembremos esa conciencia de que este es el momento regional para que nosotros protejamos a los más vulnerables como nunca antes y estabilicemos nuestras finanzas públicas. De eso dependerá que esta década no sea una década perdida para América Latina. Muchísimas gracias.